Shalom, que la paz de nuestro Salvador sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión estaré hablando sobre un leve comentario sobre las interpretaciones o diferentes interpretaciones sobre la persona de Job, pero me voy a enfocar específicamente en uno, ya que es un leve comentario sobre algunos comentarios que he estado escuchando y voy a poner mi opinión sobre esto, no para entrar en un debate. Creo que soy de los que le huye a los debates. Creo que mi enfoque principal mayormente trata de lo que es compartir información bíblica, que tiene que ver también mucho también con la historia, con los temas que yo considero que pueden ser de ayuda a aquel creyente que quiera seguir creciendo en los temas bíblicos, a seguir estudiando, a seguir influenciándolo a que se apegue más y más y más al Mesías Yeshua y a sus palabras, y que se aferre a ella como un niño se aferra a ese regalo o esa esperanza que le ofrecen, y que todos los días piensa en ella hasta cuando la ve realizada, se apega a ese regalo y lo disfruta. Que así seamos nosotros disfrutando esta vida en el Mesías Yeshua como un regalo inmerecido, y que todo aquello que de una u otra manera nos haga tratar de pensar algo diferente a lo que está relatado en las palabras del Mesías Yeshua y en las palabras de sus Sheliachim, sus apóstoles, pues que nosotros empecemos a mirarlas como de reojo, se podría decir así, y a mantenernos firmes en aquello que hemos creído y no creer en todo lo que se nos presenta. Y es que debido a que nosotros en un principio, me incluyo, yo creo que casi todos hemos pasado por esta experiencia, hemos salido de un grupo religioso donde por X y razón nos tiramos de pecho, creímos que todo lo que nos decía era una verdad absoluta, defendíamos esa verdad que pensábamos que era absoluta y que nadie la podía refutar, nos volvimos a veces hasta fanáticos de esos grupos o de esas sectas y empezamos a experimentar durante el proceso de nuestro caminar de que no era así. Empezamos a salir de esos grupos y hemos cometido a veces el mismo error, y ahora caímos en otro grupo o en otros grupos religiosos donde se nos presentan como que sí, ellos son los que tienen la verdad, y se nos presentan libros que nunca habíamos tenido acceso a ellos, se nos presentan como libros realmente con una afirmación o con un testimonio de veracidad absoluta, y les damos a veces la misma interpretación como si fuera la misma Torá, como si fueran las mismas palabras de Yeshua, y indirectamente estamos cayendo en el mismo juego religioso y no discernimos, y se nos olvida que tenemos un Espíritu Santo, un Ruach HaKodesh que el Padre nos dio para nosotros poder discernir, y que ese es la línea de medir, que la vamos desarrollando con nuestra experiencia y con nuestro crecimiento espiritual, de conocimiento, de sabiduría, de intimidad con Él, y que eso se da solamente por revelación y no por conocimiento de libros, ni por el más que se queme las pestañas. Y este comentario está basado en eso, en que podamos despertar, en que podamos analizar, en que podamos vernos como seguidores del Mesías, no solamente de labios, sino con hechos, que no podamos estar en ese juego que estábamos antes de pensar que éramos seguidores del Mesías, o como lo llamábamos antes, Jesús, y realmente lo que estábamos viviendo era una vida de dogmas y de doctrinas basado en sistemas religiosos. Que nosotros podamos ver realmente y aprender de eso, y que hoy en día podamos aplicarlo a nuestras experiencias. Que no todo aquel que se nos presenta con un comentario o con un libro llamado extrabíblico y que tenga relación con la escritura significa que todo lo que está en ese libro es una verdad, y que aun cuando contradice el testimonio de la escritura tenemos que creerlo porque viene, no sé, de los judíos, o viene
de los años tantos, o que realmente la escritura le da validez porque en algún texto bíblico aparece una referencia a este libro. Que podamos ser seguidores del Mesías y estudiar y escudriñar la escritura y aprender de los consejos que nos da ella misma. La escritura misma nos enseña que nosotros tenemos que ser sabios, que tenemos que ser, ¿verdad?, prestos para oír, pero tardos para hablar. Y que tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que también usar esa sabiduría para apartarnos de los cuentos, de las fábulas y de los cuentos de genealogías interminables que no edifican, sino que más llevan a contiendas, a descarriarnos, a creer y abandonar la fe que hemos creído para adaptar o para abrazar otra fe diferente o distorsionada a la que relata la escritura. Sobre la vida de Job, hay comentarios de personas que he escuchado de que, vuelvo y repito, no tengo nada en contra de esas personas, los considero personas que también están en crecimiento espiritual igual que todos nosotros, y que me gustaría aportar para la vida de ellos, como ellos de una u otra manera tal vez han aportado a mi vida, y también para los creyentes, pero específicamente para aquellos que están comenzando o que tienen muchas dudas sobre muchos temas, pues que por lo menos en este puedan tener una claridad sobre tal vez lo que yo opino y los argumentos que yo traigo, y que los puedan poner en balanza y que les pueda ayudar también en su crecimiento, y que esto pueda ser como un indicio a que también, o una regla de que también puedan aplicarlo no solamente en este tema, sino en todos los temas que son de la escritura. Y este comentario, debido a que este comentario dicen que Job, el del libro, es el mismo Job que aparece en un libro llamado Yacer. Y yo voy a traer, ¿verdad?, un argumento en el cual yo obtengo mi opinión sobre ese tema. Y lo voy a ir relatando durante este breve comentario. Dice, en el libro de Job está considerado por muchos estudiosos, ¿verdad?, como estuve diciendo, que se escribió algunos antes de la Torá, otros dicen que fue para los tiempos de Salomón. El punto es que en este mismo libro de Job se relata que este hombre Job era un hombre íntegro, de unas virtudes impresionantes, y no porque lo decían los hombres, sino porque el mismo Todopoderoso dio testimonio de él. Fue un hombre que vivió y que mantuvo toda su vida, según el relato y testimonio del mismo libro, toda su vida la mantuvo íntegro. Pero, vuelvo y repito, como muchos de nosotros empezamos a leer cosas y a meternos en el internet y a presentar y a ver de frente de nosotros mucha información, y en la cual a veces no la digerimos y la repetimos hacia adelante, a veces no vemos la historia, y creo que todos hemos pasado por eso, pero gracias a nuestro Padre Celestial hemos estado despertando y poniendo cada vez nuestra mirada, no solamente de labios, sino con hechos, en el Mesías Yeshua, porque yo creo que ese es lo que nuestro Padre nos ha mandado a hacer, a que todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que nos dijeron los Sheliach y los apóstoles, es una guía, o es como decir una soga donde nos amarramos a ella, y cada vez que nosotros jalamos esa soga es para llegar y estar más cerca al conocimiento y al pensamiento del Mesías Yeshua, creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero todavía hay personas que piensan, ¿verdad?, que Job del libro de Yacer es el mismo Job del libro de Job de la Escritura. Ellos, ¿verdad?, o estas personas dicen en su comentario que Job antes era un mago y que se arrepintió y se volvió un sadik. Pero no consideran muchas de las cosas de las cuales deberíamos de considerar antes de leer el mismo libro de Job. Y es
algo que aún consideran aquellas personas que son de fuentes, ¿verdad?, serias, aunque a veces no estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que dicen, pero uno reconoce que los argumentos que traen son argumentos no sacados de la manga, sino argumentos que ellos consideran que son correctos y serios. Y aún esas personas, como lo que se le dicen los rabí o los del judaísmo, ellos mismos cuando leen este libro de Yasser, ellos mismos reconocen, entienden e interpretan este libro de Yasser como un libro que contiene, o que en su mayoría lo que contiene son midrash, o sea, cuentos. Estos cuentos que ellos le llaman musar también son cuentos de aprendizaje, cuentos de moral, de justicia, donde presentan muchos de estos cuentos para relatar la vida y experiencia que tuvieron estas personas que están relatadas en este cuento o en este libro. Así que esas son cosas que tenemos que considerar antes de leer el libro de Yasser. Si nosotros, o aquellos que han tenido la oportunidad de leer el libro de Yasser, se darán cuenta de que hay muchas cosas que tienen mucha similitud con la escritura. Y esto yo lo experimenté en un análisis que yo hice sobre el libro de Yasser y la escritura. Me di de cuenta que tiene muchas similitudes. Me di de cuenta también que tiene muchas contradicciones. Y si uno lee el libro de Yasser, se va a dar de cuenta que hay muchas historias que cuando uno las lee, uno parece que está leyendo, no sé, una película de Hollywood o un libro de fantasía, un libro de mitología, porque se va a dar de cuenta de muchas cosas y relatos que sorprenderían a la mentalidad de un ser humano normal y cuerdo de que eso hubiese pasado de esa manera así tan normal. Y vuelvo y repito, no es que no necesariamente es que fue que pasó literalmente, puede ser un midrash o puede ser algo que añadió la persona para darnos un mensaje que no necesariamente es lo que estamos leyendo. Sin embargo, parece que estas personas o estas personas que piensan de esta manera, pues no lo consideran a la hora de leerlo, y parece que lo dan como si este libro fuera un 100% verídico. Y tal vez a lo mejor yo me puedo percatar de que muchas de las personas a veces piensan y que están leyendo un libro que fue inspirado por el Ruach HaKodesh. Pero me pregunto yo, ¿será que tenemos que dar por sentado todo aquello que se nos presente como bíblico o relacionado con algún texto bíblico? ¿Será? Yo voy a tratar de hablar, ¿verdad?, un poco sobre lo que dice el libro de Yasser y este personaje de Job. En este libro de Yasser habla de un personaje llamado Job y lo presenta como Job el Husita de Mesopotamia. Y esto aparece en las páginas 357, 358 y 364. Aparece un personaje llamado Job de Mesopotamia, de la tierra de Uz, y este personaje aparece como un consejero del rey de Egipto. Este Job, en el libro, le aconseja al faraón que no le quite el trabajo pesado a los israelitas y que asesine a todos los niños varones que le nazcan a las hebreas. En otra ocasión aparece este Job aconsejándole al faraón a que haga con los israelitas como mejor le parezca. Esto es porque está relatando esto en el libro de Yasser como en el tiempo en el cual los hijos de Israel se multiplican en Egipto y el faraón empieza a buscar consejos de qué hacer con este grupo que está creciendo y que se está volviendo más poderoso que ellos. Y envía a llamar a todos sus consejeros. Entre ellos está Job. Entre ellos está también Balarán. Y está también el suegro de Moshe. Y los relata como si
fueran ellos parte del consejo de todo este gabinete que tenía el faraón. Pero, ¿será el mismo Job del mismo libro? Una de las cosas que no se toma en consideración es que estas mismas personas que tradujeron el libro de Job, el libro de Yacer, cuando hablan sobre estos consejeros, presentan a Reuel, que así que se presenta en el libro de Yacer, lo presentan como Yitro, como el suegro de Moshe. Cuando presentan a Balaam, lo presentan a Balaam como el mago. Pero cuando presentan a Job Belusita, lo presentan como un consejero. Nunca lo presentan en los relatos que están o las añadiduras para referirse a los historiadores de cómo se refieren estas personas para que las personas puedan entender. Por ejemplo, en el caso de Ruel, que tiene un nombre diferente a Yitro, y la gente conoce al suegro de Moshe como Yitro, también aparece como Ruel también en la escritura. Y dice, este Ruel es el suegro de Moshe, Yitro, pero nunca dice que este Job, el Usita, era el Job, el del libro. Inclusive, cuando veamos más adelante, vamos a ver que este Job en el libro de Yasher aparece como un consejero de el faraón. No lo presenta como un mago. Sin embargo, estas personas que quieren decir que es el mismo personaje, dicen que Job se arrepintió de su idolatría y de ser un mago y se hizo un sadik. O sea, se arrepintió de haberle dado estos consejos al faraón, de haber trabajado para el faraón como un mago, y se arrepintió y se volvió un sadik. Pero esto a pesar de que aún el mismo libro de Yacer no dice que Job era un mago. Pero yo voy a hacer unos comentarios sobre el mismo libro de Job, porque el mismo libro de Job es, mi opinión, más que suficiente para ver si Job era el mismo del mismo Job de Yacer. ¿Cómo vamos a saber si es el mismo? Vamos a ver, porque el libro de Job tiene un relato bien interesante que tiene que ver con la vida, la integridad de este hombre. Veamos lo que dice Job 1.1. Dice, había un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y aquel hombre era intachable y recto, respetaba a Elohim y se apartaba del mal. Si se fijan, no dice que era de la nacionalidad de era Job, no dice que era Uzita, pero sí que vivía en Uz. Y supongamos que lo más seguro era de Uz, era Uzita. Pero de lo que sí estamos seguros es que, según el relato del mismo libro, dice que vivía en Uz. O sea, no dice que vivía en Egipto. Pero supongamos que era una tierra de uno de los súbditos de Egipto y que yo iba a Egipto a darle consejos. Poniendo, como suponer, y ayudando tal vez la teoría de algunas personas que tal vez piensen así. Pero primera pregunta. Supongamos que yo de Yacer y yo del libro son los mismos. Supongamos que yo era un mago y se arrepintió, porque el libro de Yacer, aunque no lo describe así, pero supongamos que yo era un mago. El libro de Yacer lo describe como un consejero, no como un mago. Estas son características diferentes. Pongamos un ejemplo. Yosef era un consejero del faraón y interpretaba los sueños, pero no era un mago ni un hechicero. Aunque el faraón tal vez lo pudiera interpretar o lo pudiera ver de ese modo y tal vez lo hubiese visto como uno de sus adivinos. Pero sabemos que Yosef no era ningún adivino y que no tenía por qué arrepentirse. Según el mismo testimonio bíblico, Yosef era un sádic y un hombre justo. Así que no tenemos que ver que porque Balaam era un mago,
y era también supuestamente un consejero del rey, de Faraón, esto no significa que yo también lo era, porque el libro no lo dice así, dice que era un consejero. Pero segunda pregunta, si hacemos un resumen del libro de Job, vemos que el relato de un hombre justo, e intachable, del cual comienza a experimentar situaciones en su vida, y la pregunta del libro es, la pregunta de Job es ¿por qué? Job se pregunta, es una manera de resumen, y resumen cuando usted va a ver, va a llegar a la conclusión que el relato del libro es Job preguntándose por qué si él ha sido justo toda su vida, tengo que pasar por alto, ¿por qué tengo que pasar por algo que no merezco? El contraste de sus amigos de Job es este. Sabemos que eres justo, pero algo tuviste que haber hecho en tu vida, porque el Eterno no te va a tratar así sin razón alguna. O sea, el Eterno es justo en su juicio, y tú estás mintiendo yo, porque la justicia del Eterno es perfecta, no puede por nada del mundo equivocarse. Es que el equivocado eres tú, algo tuviste que haber hecho yo. Yo se presenta a sí mismo como un hombre justo también en el mismo libro. Pero supongamos que es el mismo. Otra pregunta. Si el Job del libro de Yacer fuera el mismo del libro de Job, como ustedes, ¿verdad? Como algunos creen, ¿cuál fuera el primer argumento que ustedes creen que le hubiese pasado por la mente a los amigos de Job cuando le hubiesen dicho, Job, algo hiciste? ¿Ustedes no creen que hubiese sido el de su pasado oscuro? No lo hubiesen dicho yo, pero acuérdate de los días en los cuales tú eras mago, en los cuales tú eras un hechicero y que hacía magias para el faraón. Acuérdate que un día tú le aconsejaste al faraón que destruyera el pueblo escogido por el Eterno y que matara aún a sus primogénitos. Casi Moshe se iba en esa enredada. ¿Por qué ahora te quejas de lo que te está pasando yo? Ustedes no creen que eso fue lo que hubiese pasado, pero sabes que cuando tú lees el libro de Job, esto ni tan siquiera se insinúa en el libro, ni tampoco sus amigos lo insinúan, ni tan siquiera una insinuación. Pero, otra pregunta, si fuera así, que fueran el mismo, ¿ustedes no creen que Job fuera el primero de haber reconocido que sus padecimientos fueron por causa de sus acciones pasadas? Si fueran el mismo, ¿ustedes no creen que Job se hubiese expresado de una manera diferente en los capítulos 29, 30 y 31, cuando él se presenta en estos 3 capítulos como un hombre justo en toda su vida? Y para la veracidad de que él se identifica como justo en toda su vida, vamos a leer varios capítulos como ejemplo. El primero es Job 29, capítulo 2, 3, 4 y 5. Dice, oh, si fueran como en los días o en los meses pasados, como en los días cuando Elohim me guardaba, cuando él hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza, cuando a su luz yo caminaba en la oscuridad, cuando yo estaba en los días de mi vigor, o sea, los días de mi juventud, días de mi fortaleza, cuando la compañía de Elohim favorecía mi morada, cuando el Shaddai estaba aún conmigo, cuando mis ojos estaban a mi alrededor. Ciertamente, en el capítulo de Job 31:4 dice, ciertamente él observaba mis caminos, lleva cuenta de todos mis pasos, no de algunos, de todos. Si he andado con los indignos o si mi pie se ha procedado al engaño, entonces que Elohim me pese en balanza de justicia, que conozca así mi integridad. Si mis pies se han extraviado de su senda, o sea, se está relatando como un hombre que sus pies nunca se han extraviado de su senda. Y tal vez la persona puede estar diciendo, no, pero aquí no dice que nunca.
Vamos a seguir leyendo. Y mi corazón se fue en pos de mis ojos, o si alguna mancha se pegó a mis manos. Entonces que coma otro lo que yo sembré y que arranque lo que yo planté. Si mi corazón ha sido seducido por la mujer de mi prójimo y si he acechado a su puerta, entonces que muera otro para otro mi esposa y que sean otros los que se inclinen sobre ella. Porque aquello sería una infamia y una ofensa criminal. Sería un fuego que arde hasta la destrucción, consumiendo las raíces de toda mi producción. Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando tuvieron litigio conmigo, ¿qué haré cuando Elohim se levante? ¿Qué le responderé cuando me pida cuentas? ¿Él me hizo a mí? ¿O el que me hizo a mí en el vientre no lo hizo también a él? ¿No nos formó uno en la misma matriz? ¿O no nos formó uno mismo en la matriz? Nunca, nunca, aquí empiezan los nunca, nunca les he negado a los hombres o a los pobres lo que necesitaban, ni he dejado de fallecer a la viuda, ni he oído, ni he comido mi alimento, yo solo, sin que haya comido de él también el huérfano, desde mi juventud, o sea, desde mi juventud, desde mi niñez, mi juventud, yo lo crié como un padre, desde mi nacimiento lo guié. Nunca, repito otra vez, nunca he visto un marginado sin ropa, pero sin embargo, personas piensan que él le dio consejo ante el marginado, que en este caso era Israel, pero aquí dice que él nunca lo vio sin ropa, un necesitado y sin abrigo, cuyas espaldas no me hayan bendecido al abrigarme con la lana de mis ovejas. Si he alzado mi mano contra el huérfano, o si me vi apoyado en el tribunal. O sea, aquí está hablando del tribunal, y el tribunal aquí no está hablando del faro, porque en mi opinión no es el mismo que aparece en Yacer, pero supongamos que es el mismo, aquí entonces se está contradiciendo, porque estaría diciendo que él nunca se apoyó en el tribunal contra el huérfano, pero sin embargo se apoyó en el tribunal para hablar mal del pueblo de Israel y dar un consejo equivocado. Es como contradictorio. Dice, que se me desgaje el hombro, mi brazo, y se separe mi brazo desde el codo. Aquí le está diciendo, si yo hice esto, mira, que me pase lo que más cosas peores de las que me están pasando. Porque él estaba seguro, yo estaba seguro de que él estaba viviendo una vida justa ante el Eterno. El 23 dice, porque he temido el castigo de Elohim, no puedo soportar su amenaza. Si puse mi confianza en el oro o consideré al oro fino como mi seguridad, si me he alegrado por mi gran riqueza o por haber logrado tanto, si he visto el brillo del sol, la luna desplazándose en su gloria, y si en secreto sucumbí mi boca y les envió un beso con la mano. O sea, si hizo idolatría. Esto también habría sido una ofensa criminal porque habría yo negado a él de lo alto. Nunca, otra vez, me he alegrado por el infortunio de mi enemigo, ni me regocijé cuando lo alcanzó el mal. Otra vez dice nunca, hueló en hebreo, nunca, que hueló, nunca, o ni tan siquiera. He dejado pecar mi boca deseándole la muerte con maldición. Sin embargo, que dicen que era yo, él deseó la muerte de los primogénitos o de los hombres nacidos de una hebrea, no los primogénitos, aquella criatura que saliera hombre. De hecho, los hombres de mi clan decían, mira lo que decían los hombres de Job, ¿quién podrá hallar a alguien como alguien que no se haya saciado con su carne? El forastero no pasaba la noche en la calle, yo abría mis puertas al caminante. ¿Alguna vez he encubierto mis transgresiones como Adán, escondiendo en mi seno mi iniquidad? Porque ahora, para que ahora le teman a la gran multitud y me atemorice el desprecio de las familias, de modo que me calle y no salga de mi puerta. Si alguno duda de la integridad de Job, como sus amigos o como aquellos que piensan que él era un mago, el testimonio más
fuerte de todo, aunque esto para mí es más que suficiente, está relatado en Job 42 de la misma boca del Eterno. 42:7 dice, después que Yuhewahé le dirigió estas palabras a Job, Yuhewahé le dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos compañeros porque ustedes no han hablado la verdad acerca de mi siervo Job. O sea, el mismo Eterno está diciendo, Job habló acerca de mí con veracidad. Ustedes no entienden el trato que yo tengo con mi siervo Job. Y por eso lo juzgan injustamente y tratan de hacerme justo a mí por encima de lo que él está hablando y no entienden nada. Y para dar un poco más conclusión a esto, aquí vemos que no pueden ser el mismo, porque aquel Job que aparece en Yacer es un Job que tenía un pasado oscuro. El Job que aparece en el libro aparece como un Job que toda su vida se guardó para el Eterno y que su mayor agonía era que el mismo Eterno le revelara el por qué él estaba pasando eso, porque él no lo entendía. Así que si el mismo libro de Yacer vemos que no dice que Job era un mago o un hechicero, ni tampoco, y ni que después se arrepintió, ni tampoco el mismo libro de Job dice que Job era lo que dicen ellos que era el libro de Yacer, y su testimonio mucho menos, ni el testimonio que aparece en el libro de Job. Esto es algo que tenemos que considerar a la hora de no solamente escuchar o hablar de un tema bíblico relacionado con una referencia que no está en la escritura. Todo lo que veamos que no está en la escritura deberíamos de escudriñarlo y discernirlo. No podemos negar que hay muchos libros históricos y extrabíblicos que nos han ayudado a entender algunos temas, pero tampoco podemos negar que cada uno de ellos también tiene su cizaña y cuando no la sabemos separar, podemos tragarnos todo de una sola tajada y vamos a llegar a conclusiones incorrectas. Mi consejo es que debemos de ser sabios a la hora del estudio de los temas bíblicos, porque ya si que dejamos o si nos dejamos llevar por esas influencias externas y que hacemos que esas influencias externas nos hagan dudar de lo que es evidente en la escritura, vamos a tener muchos problemas y vamos a ser como las olas del mar, de un lado a otro, de una enseñanza creyendo algo hoy y mañana creyendo otra cosa. En muchas ocasiones a veces le estamos diciendo al Todopoderoso que las palabras que le dijo a sus siervos y a los profetas y a su hijo el Mesías, Yeshua, son suficientes. Pero cuando se nos presentan otras informaciones que contradicen su testimonio, somos fáciles a veces de creerle a las cosas que parecen ser muy bonitas o con medias verdades y con mucho sentido a veces, con mucha elocuencia. Nos las presentan y nos las creemos porque a veces le encontramos mucho sentido a esas interpretaciones o a esos testimonios. Y a veces somos bien fáciles o rápidos para aceptarlas sin analizarlas a la luz de la verdad de las escrituras en Yeshua. Y termino con otro consejo, pero este dado por Shaul en la segunda carta a Timoteo 4. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ocúpate en anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Esto no es personal ni para entrar en debates con nadie sobre mensajes o saber quién sabe más que quién. Esto es solamente un breve comentario como un consejo a las personas que yo pueda, ¿verdad? O que quiera yo compartirles esto con el anhelo y con el deseo de que lo puedan tomar en consideración. No solamente sobre este tema, sino sobre todos los temas que lamentablemente he estado un poco escuchando
en estos últimos días, ya que trato siempre de ser yo, estar apartado, ¿verdad? De esos comentarios que a veces yo veo que se entran en los medios, de entrar y saber quién sabe más que quién, y quién interpreta más que quién, y quién sabe más historia que quién, y quién sabe más hebreo que quién. Y en vez de buscar y saber que esos conocimientos y esos dones que se nos están presentando es para edificación personal primero de nosotros, de nuestra familia y de aquellos que nos puedan estar cerca, ¿verdad? Como nuestros vecinos, nuestros familiares, aquellos que lo podamos compartir por los medios de comunicación. A veces entramos en dima y diretes de cosas que a veces ni entendemos ni sabemos. Como dice la escritura, muchos serán maestros y creerán y serán maestros de cosas de la ley de la Torah, cosas que ni entienden, pero las repiten. Y yo me he dado cuenta de esto y me duele y no soy de las personas de estar debatiendo ni estar trayendo o estar hablando de los errores de los demás. Yo creo que todos tenemos que crecer y mejorar en muchas áreas. Pero sí no puedo negar que me ha dolido mucho esto y por eso traigo esto breve comentario como una reflexión. Porque me he dado cuenta que muchos a veces hemos cambiado la escritura por el libro de Yacer, o por el libro de Enoch, o por el libro de Melquisedec, o por otros libros extrabíblicos, sea por el Evangelio, gnósticos de otras personas que han salido, tal vez por el Talmud y todos sus escritos, o por libros históricos. Y con esto yo no estoy negando que no es que no se pueda aprender de estos libros y tal vez a tener algún conocimiento sobre esa información. Pero sí lo que tenemos que tener bien claro, y en mi opinión, es que no podemos dejar que esa influencia de esos libros sean de la misma autoridad que la revelación divina por medio del Ruach HaKodesh que aparece en la misma escritura, que aparece en la Torá, los profetas, en los salmos, en las palabras del Mesías relatadas en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Kefa, de Jacob, de Yahudá y de otros autores de Yohanan. No podemos dejar que esos libros sean de mayor autoridad ni tampoco que ellos sean los que nos digan a nosotros cómo interpretar la escritura. Creemos que si tenemos un Ruach HaKodesh es más que suficiente para nosotros con humildad estudiar la escritura y poder entenderla, porque no hay una mejor interpretación de la escritura que la escritura misma. Así que este es mi consejo sobre personas que puedan estar escuchando esto, sobre personas que tal vez a lo mejor por aquella razón han escuchado personas dándole más veracidad a los libros históricos, como a los libros de Josefo, o a los de Tácito, o a los de Eusebio, y interpretando la escritura basado en esos testimonios de personas que ni eran creyentes en el Mesías Yeshua, ni que yo sepa eran Sheliahim, ni apóstoles, ni tenían revelación, solamente fueron historiadores. Y que no voy a entrar en detalle de las interpolaciones, de las añadiduras, ni de por qué ese no es el tema, pero eh, sí puedo decir, ¿verdad? No de manera de orgullo, porque no me siento orgulloso de eso, pero sí tengo libros históricos, tengo extrabíblicos. No es que una persona los posteó una porción de lo que dice en tal libro en Google y yo lo miré y lo creí. Y no, los tengo, los he leído, he buscado la información de su fuente y de todas sus historias y de todas esas cosas, pero
Y podría estar hablándole de las contradicciones y de los aciertos que tienen, que muchos de ellos tienen aciertos históricos conforme a la escritura también, y de todas esas cosas, pero no creo que valga la pena porque aquellos que defienden esa postura solamente entrarán en un debate de su postura y confiar en ellas, ya que han decidido confiar más en ellas que la veracidad de las palabras del Mesías Yeshua y de la revelación por su medio de Sheliahim y de la historia confiable y verídica también que está. Y empezarán con contradicciones. Y esa no es mi intención, no es que entrar en contradicción con nadie, sino es traer mi opinión sobre lo que yo opino. Y que sí puedo dar testimonio de que a pesar de que he tenido la oportunidad de curiosear, como muchos de nosotros hemos llegado a ese punto de curiosear y empezar a buscar, y nos pareció un estudio donde trabajo la referencia de X libro, y ya queremos leer todo ese libro y así ha sucedido. Trajo alguien una referencia sobre el libro de Enoch y ya fuimos para el libro de Enoch y lo hemos querido leer completo y nos lo hemos entregado y muchos le hemos creído que todo lo que aparece en el libro de Enoch es una verdad absoluta. O todo lo que aparece en el libro de Yacer, o todo lo que aparece en el libro de Melquisedec. Y sin estudiar muchas de las fuentes y la veracidad y otras cosas que se tienen que tomar en consideración a la hora de darle una veracidad basado y sobre todo considerar lo más importante de todo lo que es para mí la revelación de Ruach HaKodesh, la intimidad que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial, que nos revela y nos da discernimiento de qué es lo que viene de Él, qué le agrada, qué no le agrada, y nos lleva a discernir. Y que en eso, pues, como seres humanos, a veces, pues, lo hacemos de una manera un poquito incorrecta, pero en el camino nos va ayudando. Y ese es mi anhelo y mi deseo, que tengamos esa humildad para, para considerar todas estas posturas, de las cuales yo las he desechado todas, para pegarme más al conocimiento del Mesías Yeshua. Creo, después de haber estudiado poco, tal vez, pero por lo menos de los que he tenido alcance, que no hay una revelación más alta que la del Mesías Yeshua relatada por su Sheliahim, que no hay una confiabilidad más grande que la veracidad de esos testimonios relatados y que tienen una compatibilidad inquebrantable desde Bereshit hasta el libro de Revelaciones. Una unidad y un ejad y un emet absoluto, inquebrantable, y que ningún libro está bíblico ni ningún libro histórico puede contradecir, por más eh, forzoso que quieran interpretar la escritura para que se adapte a ellos. Por más que lo quieran defender, por más que lo quieran interpretar, por más lindo que se le hayan dado la interpretación y se le hayan creído, en mi opinión, eh, las palabras del Mesías Yeshua tuvieron su cumplimiento, tienen su cumplimiento y van a tener su cumplimiento. O sea, cuando digo esto, estoy diciendo que las palabras del Mesías de Yeshua, relatadas por su Sheliahim, son de influencia para lo que pasó, para lo que está pasando y para lo que estamos esperando. Y que nadie nos puede mover de esa esperanza, de ese momento en el cual estamos esperando que el Mesías tenga la señal del Padre para darle, se podría decir, la culminación de todas las cosas. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom.